Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre las elecciones europeas, que parece que es el tema de la semana. La verdad es que es discutible que realmente sea lo más importante, pero bueno, probablemente es de lo que todos estamos esperando oír o hablar, ¿no? Y bueno, pues vamos a dedicarle por lo menos este vídeo. Bueno, ya sabéis que nosotros somos, desde Kai Center, Ekai Group, somos analistas, no somos agentes políticos, por lo tanto, opinamos sobre lo que conocemos, sobre lo que hemos analizado y no sobre lo que no conocemos o no hemos analizado. Y si tenemos dudas, nuestro deber es decir que tenemos dudas o que no sabemos o que no hemos analizado suficientemente el tema, ¿no? Bueno, si queréis, ya lo sabéis, si queréis ayudarnos, pues suscribiros por favor al canal de YouTube. En este momento es la forma más directa y sin ningún coste para vosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con la ayuda de Errukane Aperribai, pues en base a una serie de temas que han ido saliendo en los medios de comunicación, intentando, eso sí, como siempre hacemos nosotros, no repetir lo que ya se dice en general una y otra vez en los medios de comunicación, sino intentar profundizar con un mayor esfuerzo, digamos, en aquello precisamente que no se dice, ¿no? Errukane, pues cuando quieras. Sí, buenos días. Bueno, la primera noticia que encontramos fue la ultraderecha sacude Europa, pero las fuerzas proeuropeas mantienen la mayoría. Bien, la ultraderecha sacude Europa, pero las fuerzas proeuropeas mantienen la mayoría. Es interesante porque esto ya nos da pie para empezar a entrar en una cuestión que está siendo básica en todo lo que es el debate europeo y el debate alrededor de estas elecciones, que es la terminología, ¿no? Bien, la ultraderecha sacude Europa, ¿no? Entonces, tendríamos que definir a qué le estamos llamando ultraderecha realmente, porque nosotros hemos dicho más de una vez que ya los términos de derecha, izquierda y centro no significan nada o prácticamente no significan nada aproximadamente desde los años 90. Bueno, tienen un significado en sí mismo, pero su utilización habitual tiene muy poco que ver con el significado de fondo de las palabras, ¿no? Se mantuvieron los términos, pero a partir de los años 90 los conceptos reales, las alternativas de izquierda, derecha, centro desaparecieron, ¿no? Se mantuvieron como una forma de mantener la apariencia de diferencias de fondo entre las distintas opciones electorales que cuanto más se parecen, de hecho, más se ven obligados a enfrentarse en los medios de comunicación para precisamente transmitir que son diferentes, ¿no? Pero la realidad es que todos ellos se han situado dentro del marco socioeconómico liberal, neoliberal, vamos a decir, dentro del marco sociocultural del posmocapitalismo, que es la vertiente cultural o sociocultural del neoliberalismo, si se quiere, y también en geopolítica dentro del marco atlantista, ¿no? Al final, en los temas importantes coinciden todas las grandes opciones, ¿no? Bien, entonces, en ese contexto, si ya han dejado de tener significado real las palabras izquierda, derecha o centro, pues, ¿qué quiere decir ultraderecha o extrema derecha, extrema izquierda? Pues la verdad es que es también bastante confuso, ¿no? Ayer mismo un dirigente político vasco decía que en Francia que la victoria de Le Pen no era una victoria, o el voto hacia Le Pen no era un voto, no había sido un voto, vamos a decir, de ultraderecha, sino un voto contra la guerra. Y entonces uno se queda, en principio, un poco perplejo, ¿no? ¿Cómo es posible que un voto a favor de lo que se supone que es la ultraderecha sea un voto contra la guerra? ¿Cómo es posible que los que se supone que no son ultraderecha, que son, vamos a decir, fuerzas progresistas o proeuropeas, como dicen algunos, sean las que están a favor de una guerra que solo beneficia a las élites? En el caso de Francia, ¿cómo es posible que no sea ultraderechista Emmanuel Macron, que es un hombre claramente al servicio de la Casa Rothschild en concreto, ¿no? Dentro del ámbito de las grandes corporaciones, y que nos está arrastrando
intentando por lo menos arrastrar a toda Europa a una guerra de ámbito europeo y quizás a una guerra nuclear, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una reflexión que en principio todos nos deberíamos hacer para cuestionar en todos estos calificaciones, vamos a decir, de ultraderecha o ultraizquierda que pretenden simplemente descalificar a todo el que se sale del marco de lo políticamente correcto, ¿no? Esto no quiere decir que todo el que se sale del marco de lo políticamente correcto esté defendiendo a los ciudadanos, porque muchas veces no es así. Muchas veces hay movimientos que están intentando aprovechar las contradicciones del sistema, pero para crear, para, digamos, tapar agujeros, en cierta forma, y muchas veces se trata de, ya lo hemos comentado otras veces, de disidencia controlada, ¿no?, por las propias corporaciones que crean este tipo de movimientos precisamente para utilizar las frustraciones sociales, ¿no? Pero, desde luego, si empezamos a hablar si queremos hablar de fondo realmente lo que es extrema derecha, tendríamos que apuntar, por ejemplo, en el caso de Francia, clarísimamente a Emmanuel Macron. Clarísimamente. Defensa férrea de los intereses de las grandes corporaciones, e incluso dependencia directa de la casa Rothschild, y nos quiere llevar a todos a una guerra europea, a una guerra mundial. Pues más ultraderecha que eso, difícil de encontrar. Yo creo que es una reflexión también que nos lleva a cuestionar, incluso en nuestro ámbito, en general en Europa, qué es lo que se supone que son todas esas fuerzas aparentemente, algunas de ellas se llaman así proeuropeas, ¿no? Pero fuerzas que han defendido estas políticas que se han desarrollado en los últimos 30, 40 años que están destruyendo Europa, ¿no? Que están destruyendo Europa. Entonces, bueno, si las fuerzas aparentemente proeuropeas están destruyendo Europa, pues habría que realmente que dar la vuelta a toda esta terminología, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener más para dar tiempo a comentar otras noticias, si te parece, Rubén. Sí. Otra de las noticias dice que ganadores y perdedores de la Unión Europea que se escora hacia la derecha. Un poquito sí, en el mismo sentido. Bueno, vamos a ver, se escora hacia la derecha, pero claro, para eso necesitaríamos tener una referencia de lo que no es derecha, ¿no?, de lo que es centro y lo que es izquierda. Y esto significa, bueno, para hacer este tipo de análisis podemos partir de cómo los grupos políticos se llaman a sí mismos, ¿no?, que es una forma de abordarlo, pero que es absolutamente falso, ¿no? Y esta es un instrumento clarísimo para engañar a los ciudadanos, ¿no? En este momento, para decirlo claramente, claro, frente al ese modelo, ya lo hemos dicho, neoliberal, que es imperante en Europa desde los años 80, digamos, ¿no? Y de forma ya abierta a todos los países y a todos los ámbitos en los años 90, a partir de la Guerra Fría. Bueno, pues tenemos dentro de ese espectro que es modelo neoliberal en el ámbito sociocultural posmocapitalismo, que incluye el posmofeminismo, el catastrofismo climático, ese nihilismo posmoderno. Bueno, pues todo esto son partes del mismo movimiento, los mismos procesos, si se quiere, puestos en marcha, impulsados y difundidos en base a los intereses de las grandes corporaciones. Bueno, frente a eso, pues han surgido movimientos de los que se llaman populistas de derecha, se suele decir, populistas de izquierda en algún caso, y luego la alternativa real de mayor peso es la de los países emergentes. Entonces, en este momento tenemos que hablar de distintas opciones políticas, tenemos que ver el mundo en su conjunto y vemos cómo nos encontramos ante un choque entre los países emergentes liderados por Rusia y China y, por otro lado, unas élites corporativas occidentales que son las que controlan Europa y Estados Unidos. Y ahí ese es el choque entre lo que es progresista y lo que es reaccionario, vamos a decir. Y
cómo se posiciona cada grupo ante ese choque es lo que fundamentalmente nos define si ese grupo es progresista o es reaccionario, ¿no? Claro, luego otra cosa es cada persona que entiende por izquierda, que entiende por derecha, todos los términos ideológicos tienden a deformarse sistemáticamente porque los que son favorables a una determinada idea le añaden cualidades positivas y los que son contrarios a esa idea le añaden cualidades negativas, ¿no? Con lo cual se deforman sistemáticamente. Pero bueno, cada uno entenderá lo que es izquierda, derecha o centro, pero está claro que el progreso en este momento es la apuesta por los países emergentes y la reacción en contra de los intereses de los ciudadanos es la defensa de esos intereses corporativos que están haciendo, de hecho, todas esas fuerzas que se llaman a sí mismas, digamos, proeuropeas, pero que actúan de forma conjunta en la defensa de un modelo que lleva 30 años destruyendo Europa, ¿no? Ganadores y perdedores de en esa Unión Europea. Bueno, los resultados de las elecciones europeas globalmente no han sido tan distintos a lo previsto. Se preveía un ascenso de esas fuerzas populares o populistas conservadoras y ese ascenso se ha producido. Pues unos esperarían un poco más, un poco menos, pero esto la verdad es que no va a cambiar el contexto de las instituciones europeas en sí mismo. Primero porque el Parlamento Europeo tiene competencias muy limitadas, no tiene nada que ver con un parlamento de un Estado. Y segundo, porque en ese Parlamento mantienen la mayoría el bloque formado por los grupos socialdemócrata, popular y liberal, ¿no? Con lo cual, entre ellos, como es habitual, en el 95% de los temas, casi en el 100% de los temas importantes, votan igual, ¿no? Porque en realidad son el mismo partido, digamos, ¿no? Entonces, que ese bloque va a mantener el poder y el impacto de ese giro hacia un mayor peso de los grupos, vamos a decir, populares o populistas de conservadores, se va a notar sobre todo en las siguientes elecciones, en las elecciones que se produzcan a partir de ahora. Es decir, esa imagen de que tienen más fuerza ayuda a que más votantes apuesten por ese tipo de opciones en las próximas elecciones. Pues vamos a decir, quizás las más importantes puedan ser las que se han convocado ahora en Francia y las elecciones regionales que se prevén en Alemania. Sobre todo porque en Alemania va a haber elecciones en regiones dentro de lo que era Alemania Oriental, en la que ya en Alemania Oriental se ha producido un desmarque radical con respecto al resto de Alemania, ¿no? Si vemos el mapa de los resultados electorales, vemos claramente cómo hay una mayoría de voto para esas fuerzas populistas, tanto conservadoras del AfD, la Alternativa por Alemania, como de ese naciente grupo de Sarah Wagenknecht, vamos a decir, popular o populista de izquierda, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Y cómo estas dos fuerzas tienen un peso mucho más alto en todos estos Länder, en estas regiones de lo que era Alemania Oriental, y esto probablemente se va a ver muy claramente, va a tener consecuencias en estas elecciones regionales, ¿no? Bien. Bueno, hablando de Alemania y Francia, los partidos de la ultraderecha que han crecido sobre todo en Francia y en Alemania, en las elecciones europeas al Parlamento Europeo rechazan el frenesí bélico que se ha instalado en los gobiernos de la Unión Europea como única forma de defender la democracia. Sí, bueno, vamos a ver. Esto es una cuestión clave, ¿no? Porque efectivamente, como he dicho al principio, es muy discutible que realmente las elecciones europeas sean en este momento el tema más importante, ¿no? Sobre todo porque, como saben los que nos siguen y muchos otros ciudadanos, estamos en camino hacia la guerra. Sí, o por lo menos estos líderes europeos occidentales
nos quieren llevar a una guerra. Llevan aproximadamente un año intentando provocar una guerra europea o mundial, ¿no? Y están acelerando los pasos constantemente, las provocaciones, los ataques incluso de carácter contra instalaciones defensivas nucleares de Rusia, que son movimientos que claramente ya no es que sean causa de guerra, como son todo lo que llevan haciendo durante un año, sino que es causa de guerra nuclear. Están intentando provocar un estallido de ese tipo, ¿no? Pues ese es el tema, evidentemente. Europa entera debería estar hablando de esto, ¿no? Y esto no ha sucedido, ¿no? Esto no ha sucedido. Incluso en muchos países, en muchos territorios, como el nuestro en buena parte, los representantes políticos no han tenido ningún problema en hablar de Europa como si estuviéramos en los años 90, en los mismos términos, como si Europa, ha pasado en Europa en los últimos 30, 40 años no hubiera sido un auténtico desastre, como si Europa, incluso antes de este estallido geopolítico, no estuviese cada vez peor, ¿no? Y como si no estuviésemos en un proceso de avance rapidísimo hacia ese estallido bélico, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya nos dice bastante, primero, sobre en qué medida esas élites corporativas que nos quieren llevar a la guerra controlan los medios de comunicación, controlan la opinión pública, controlan a esos grupos políticos en los que confiamos que supuestamente son de izquierda, de derecha o centro, pero que en la práctica están al servicio, todos ellos, de las élites corporativas, unos de forma más directa, otros de forma más indirecta, unos dirán que es, bueno, pues digamos, por pragmatismo o por las razones que sea, pero la realidad es esta. No es algo nuevo, es algo que se ha ido produciendo clarísimamente desde los años 90, pero que en este momento resulta algo absolutamente disparatado. Es decir, que Europa se esté arrastrando a Europa hacia la guerra y que seamos capaces de hacer unas elecciones de este tipo sin hablar de ello, es algo increíble, es una traición a los ciudadanos que, digamos, no tiene nombre. Otro titular dice que Europa en su encrucijada. Bien, Europa en su encrucijada. Europa, efectivamente, ya estaba en una encrucijada antes, ya digo, de este estallido geopolítico, ¿no? Pero ¿qué es una encrucijada? Bueno, estábamos en una encrucijada desde un punto de vista social y económico, clarísimamente. A partir del final de la Guerra Fría, todos esperábamos que la reunificación alemana, la expansión de Europa hacia el este, el Tratado de Maastricht en su momento, supusieran, digamos, el punto de partida de que Europa se convirtiera sin ninguna duda en el líder del mundo, con 400, 500 millones de personas y con un nivel tecnológico avanzado, etcétera. Ha sucedido todo lo contrario y hemos, digamos, las instituciones europeas, si queréis, o nuestra clase política ha gestionado Europa tan mal, que nos estamos yendo progresivamente hacia el cajón de la historia, ¿no? Europa ha ido perdiendo peso de forma acelerada en el mundo, estamos en una situación de estancamiento económico, nuestra demografía se ha hundido y todo ello, sobre todo, y esto es lo más importante, sin que hagamos nada, absolutamente nada, para hacer frente a los grandes problemas de Europa, ¿no? Y bueno, entonces esto nos ha ido situando cada vez más en una auténtica encrucijada, ¿no? En el sentido de que, o en varios sentidos, ¿no? De que Europa tenía ya que reposicionarse frente a ese choque con los países emergentes que cada vez más es con los países emergentes y en desarrollo en su conjunto frente a Occidente. Europa tiene que posicionarse al respecto. Europa tiene que tomar una decisión estratégica sobre su modelo de desarrollo. Está claro que el modelo económico en el que nos hemos movido durante los últimos 30 años no funciona. Unos dicen que ha dejado de funcionar, otros dicen que nunca funcionó, pero ya hay una admisión global de que necesitamos un nuevo modelo. Estamos también entonces en una encrucijada
desde el punto de vista del modelo económico, estamos en una encrucijada desde el punto de vista del modelo social, desde el punto de vista demográfico, evidentemente, y ahora, en los últimos años, pues se nos ha echado encima, digamos, el choque geopolítico, enfrentamiento directo entre los países emergentes y Occidente, y ahí tenemos una encrucijada ya absolutamente vital y de corto plazo con respecto a cómo gestionamos este avance hacia la guerra, ya digo, al que nos está arrastrando la clase política europea. ¿Nos vamos a dejar llevar por ellos tal como estamos haciendo? Y todo parece que sí, porque no hay oposición en Europa y esto era, tristemente, era algo previsible, ¿no? Como no hay oposición, pues no hay más que seguir las órdenes de las grandes corporaciones, pues toda nuestra clase política, en teoría de izquierda, de derecha o centro, pero todos ellos están siguiendo estas órdenes sin absolutamente ningún problema y nos están llevando evidentemente al desastre, ¿no? Otro titular es que el objetivo es salvar el estado de bienestar. Bien. Bueno, la verdad es que es algo discutible, ¿no? Porque objetivo salvar el estado de bienestar. Bueno, ¿cómo relacionamos este concepto con estas elecciones, ¿no? Porque la verdad es que todos los grupos que se mueven en el entorno neoliberal, o sea, los grupos mayoritarios que han gestionado Europa durante estos 30, 40 años, todos ellos están aceptando esa concepción neoliberal que cuestiona que ha realizado privatizaciones masivas, que nos ha dejado sin un instrumento básico en la economía, como es el sector público empresarial, y que, como consecuencia de un deterioro económico creciente, pues va poco a poco arañando en lo que se ha llamado el estado del bienestar. Pero claro, es que es un sistema en su conjunto que no funciona. El estado del bienestar va a seguir siendo cuestionado, por un lado, porque estamos en un sistema organizado en base a los intereses de las grandes corporaciones y porque económicamente no funciona. Claro, cuando en una situación de crecimiento, de gran crecimiento, cuando hay, como era en la época de posguerra, y hay dinero para todos, pues no hay problema, porque las corporaciones tienen todos los beneficios que quieren y además se puede ir construyendo el estado del bienestar. Pero claro, cuando eso no sucede, cuando hay una situación de estancamiento económico, está claro que los responsables políticos, que en definitiva están al servicio de quien están, pues van a intentar ir arañando donde pueden, pues ese estado del bienestar con el fin de dejar espacio para que las corporaciones tengan los beneficios que quieren tener, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión básica. Tenemos que discutir, para hablar del estado del bienestar, tenemos que hablar del modelo socioeconómico. Entonces, saltamos del modelo socioeconómico a un modelo distinto, o si nos mantenemos dentro del modelo actual, pues decir que estamos defendiendo el estado del bienestar, pues es palabrería simplemente, porque realmente estamos en el contexto en el que estamos. Bueno, ahora pasamos por Francia. Francia se lanza a una campaña frenética con el gran interrogante de si ganará Le Pen. Sí, bueno, esto ha sido probablemente la gran sorpresa de las elecciones, no tanto los resultados, que bueno, sí han cambiado cosas, pero eran más o menos previsibles, pero esta convocatoria por parte de Macron de elecciones legislativas ha sido una sorpresa y además se ha producido, bueno, de tal forma que hemos visto con claridad que era algo premeditado y que ya estaba pensado, ¿no? Porque el anuncio se produce incluso antes de que se difundan los primeros datos oficiales, solo en base a las encuestas a pie de urna, ¿no? Bueno, entonces la gran cuestión, el gran debate de estos días al respecto ha sido ¿por qué y para qué hace esto Macron? Bueno, entonces hay
yo diría que hay tres teorías al respecto, ¿no? La primera teoría es, bueno, simplemente de carácter electoral, ¿no? Las elecciones legislativas son elecciones a 2 vueltas en Francia, como las presidenciales, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que en las elecciones a 2 vueltas, Macron ha venido disfrutando de una ventaja importantísima, que es la ventaja de lo que se ha llamado el frente anti-Le Pen, ¿no? En consecuencia de ese frente destinado a evitar a toda costa que ese populismo conservador alrededor del agrupamiento nacional del grupo de Le Pen, pues Macron ha conseguido que en las segundas vueltas otros grupos políticos voten a favor de su partido. Con lo cual los resultados finales van a tender, lógicamente, si eso se reproduce, a ser sistemáticamente mejores que los que ha obtenido en las elecciones europeas. Y esto simplemente sería un refuerzo para su imagen política, ¿no? Bien, esa es la primera opción. Otra teoría que se ha manejado es que es posible que Macron esté intentando, digamos, organizar una encerrona para el grupo de Le Pen, ¿eh? De tal forma que si el grupo de Macron gana las legislativas, sale reforzado. Si pierde las legislativas, esto supondría probablemente una cohabitación entre el presidente Emmanuel Macron y un primer ministro del grupo de Le Pen, una cohabitación en la que todas las fuerzas sociales de Francia se lanzarían contra este gobierno de Le Pen y generarían un desgaste radical de este gobierno que haría imposible la victoria de Le Pen en las presidenciales del año 2027, ¿no? De esto se está hablando mucho también estos días, ¿no? Pero hay una tercera hipótesis, porque la verdad es que esos dos cálculos, bueno, tienen un sentido electoral, una lógica interna, pero no cuadran mucho en la situación actual si tenemos en cuenta cuáles estaban siendo las prioridades de Macron. Y la prioridad de Macron en las últimas semanas y meses estaba siendo la guerra. Estaba siendo lanzar a toda Europa, a una guerra contra Rusia, ¿no? Entonces, ¿cómo cuadra eso con abrir un paréntesis político interno como es el convocar estas elecciones? Pues algunos han dicho que Macron se ha visto demasiado débil internamente como para continuar poniendo en marcha esas políticas bélicas, que necesita un refuerzo interno. Y otros han dicho que, bueno, es posible que se trate de una maniobra de despiste, es decir, de tener a la población francesa entretenida en esa guerra interna y que esto evite que se lancen, digamos, de forma global contra el gobierno para evitar esa escalada bélica. Bueno, vamos a verlo porque a ver qué pasa en los próximos días y semanas, sobre todo la línea que vaya manteniendo Macron. Veremos si es de continuidad o no con respecto a esas estrategias belicistas, y esto nos indicará un poco más o menos, nos permitirá situar en un contexto más amplio cuál es realmente el significado y el objetivo de esa convocatoria de las elecciones legislativas, ¿no? Un medio pregunta: ¿cómo ha llegado Le Pen tan alto en Francia? Conexión con la clase popular, inmigración descontrolada e inseguridad creciente. Bueno, yo creo que de alguna forma Le Pen en Francia, como otros movimientos en otros países, es consecuencia del excesivo consenso, ¿eh? Es decir, de que como hemos comentado antes, lo que eran las distintas fuerzas en teoría de izquierda, derecha o centro, a partir de los años 90, en realidad todas ellas responden a la misma ideología, ¿eh? Aunque utilicen una u otra terminología, aunque se llamen de una u otra forma, etcétera. Todas ellas están socioeconómicamente en el ámbito neoliberal, culturalmente, en cuanto a cultura y valores, en ese ámbito del posmocapitalismo,
y en el ámbito geopolítico, en el ámbito del atlantismo. Con lo cual, ese excesivo consenso muy evidente en el caso europeo, pues eso facilita que ante las contradicciones que se están produciendo en el sistema, pues que ante el descontento popular frente a esas contradicciones, frente a esos problemas, pues salgan otros tipos de alternativas que canalicen ese descontento. Y ese descontento puede ser por razones socioeconómicas, por razones socioculturales, relacionado con el hundimiento demográfico, la migración, la crisis económica, el estancamiento económico, si se quiere. Bueno, pues todo eso, cualquier fuerza que sea realmente alternativa va a tener capacidad de canalizarlo. Y esto tanto a través de alternativas que realmente intenten defender a los ciudadanos frente a esas contradicciones, como a través de lo que se suele llamar disidencia controlada. Es decir, formaciones políticas que aparentemente están intentando responder a esas contradicciones del sistema, pero en realidad lo que están intentando, su verdadero objetivo es taponar esos problemas, evitar que esto degenere en movimientos anticorporativos. Entonces, las propias grandes corporaciones impulsan este tipo de disidencias controladas, ¿no? Pero en el caso en concreto de Le Pen es muy claro, por ejemplo, en el ámbito socioeconómico, cómo frente a las políticas neoliberales imperantes, pues ha realizado una apuesta por políticas socioeconómicas de tipo golista, intervencionista, ¿no? Más relacionadas con el golismo en Francia, ¿no? Y esto le ha ganado un peso importantísimo entre el voto que era tradicionalmente de partidos de izquierda, ¿no? Partidos de izquierda que cada vez, de hecho, más sometidos a los intereses corporativos, más sometidos al marco neoliberal, con lo cual, en realidad, la opción, desde el punto de vista socioeconómico de izquierda, estaba siendo y ha sido el partido de Le Pen, ¿no? La izquierda francesa negocia un frente contra Le Pen para las legislativas y la ultraderecha tiende la mano a los conservadores. Bien. Sí, en principio ya hemos comentado cómo en las elecciones legislativas y en las presidenciales estaba siendo fundamental el impacto desde hace muchos años, ¿no? De ese frente anti-Le Pen, ¿no? Porque era lo que ha evitado que el movimiento de Le Pen gane las elecciones presidenciales o legislativas y ha mantenido artificialmente en el poder a personas o a grupos como Emmanuel Macron, una falta total de popularidad, pero que al final, a través de como consecuencia de ese frente, en las segundas vueltas recibían el apoyo de todos los grupos que le votaban, digamos, como un mal menor, ¿no? Bueno, esos frentes suelen funcionar a corto plazo. El problema es que a medio y largo plazo, pues tienden a fortalecer al grupo que ha quedado fuera de ese frente, en este caso al propio grupo de Le Pen, ¿no? Con lo cual favorecen que el grupo de Le Pen vaya creciendo como la alternativa a todos los demás que fusionan su imagen cada vez más a través de ese frente común, ¿no? Bueno, la duda es, cada vez que se plantea una elección, es si ese frente va a continuar funcionando o no, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo un primer movimiento de ruptura de ese frente se está produciendo en lo que era la derecha tradicional en Francia, la derecha, si se quiere, lo que había sido la derecha golista, la derecha conservadora, que ya se está fraccionando entre los que están de acuerdo digamos, en llegar a acuerdos con Le Pen, con el grupo de Le Pen, cara a esa segunda vuelta, o entre los que no quieren llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque esto cómo se plantea en la práctica. Yo pienso que de todas formas, bueno, ya estamos a fechas muy, muy cercanas de esas elecciones legislativas, pero hay que estar muy atentos a lo que pasa en el ámbito geopolítico, porque en cualquier momento nos podemos encontrar frente a un estallido bélico
en ese choque geopolítico y esto puede modificar todos digamos, las bases de los procesos electorales en toda Europa, pues de un día para otro. Ujú, ujú. Bueno, en Alemania, el descalabro del tripartito alemán complica el último tramo del mandato de Scholz. Sí, bueno, aunque la verdad es que esto ha sido más o menos previsible, ¿no? La popularidad del gobierno de Scholz estaba, digamos, por los suelos, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que hay distintos factores que influyen en esto en unos y otros países, pero en el caso de Alemania ha sido muy claro que las políticas que se vienen adoptando durante los últimos años son políticas, bueno, ¿no?, disparatadas, que no tienen ningún sentido desde el punto de vista de la defensa de los ciudadanos y Ujú, que, bueno, pues están haciendo un daño tremendo a los propios ciudadanos y, claro, y a su propia industria, ¿no? Políticas como las de carácter energético, pues estas decisiones de romper o de cortar las relaciones con Rusia a efectos del suministro energético, que han supuesto, digamos, medidas adoptadas por los propios dirigentes alemanes destruyendo su propia economía, ¿no? Y esto ujú, ha dado un debate muy intenso en Alemania sobre qué está pasando, cómo es posible que nuestro gobierno adopte ese tipo de medidas. En teoría, se supone que para hacer daño a Rusia, pero que apenas hacen daño a Rusia, benefician extraordinariamente a Estados Unidos y hacen un ujú, daño tremendo a la propia economía y a la industria alemana. En particular, ya lo hemos comentado, es en particular, por supuesto, a la industria eh, intensiva en energía, que es aproximadamente un tercio de la industria alemana, que ha visto cómo sus ventas y sus inversiones han caído muy rápidamente, como era previsible, ¿no?, al dispararse los costes energéticos. Es un ujú, sector de la industria que depende muy directamente de los costes de la energía. Son sectores en los que los costes energéticos pues, pueden suponer un 10, un 20, en algún caso hasta un 30% de los ujú, costes de transformación, con lo cual una subida drástica de los costes de la energía supone dejarlos fuera de mercado. ujú, Estos sectores industriales pues se han encontrado de pronto con que no pueden competir, no solo a veces en situación de pérdida, sino que no pueden competir ni en el futuro van a poder competir ujú, un Estados Unidos que es productor de energía o con una China que va a tener a partir de ahora acceso a la energía, a esa energía barata rusa con la que Alemania ha roto, ¿no? ujú, Bueno, esto se ha visto enseguida en la práctica porque las nuevas inversiones de estos sectores, inversiones que estaban planificadas, se han detenido y nuevas inversiones se han puesto en marcha destinadas a Estados Unidos o incluso a China, ¿no? Y las ventas de estos sectores intensivos en energía han empezado a caer muy rápidamente y esto luego se ha trasladado al sector industrial y su conjunto y luego, lógicamente, al estancamiento de la economía alemana, ¿no? Esto era ujú, algo que, bueno, esto hay que añadir otros factores, ¿no?, como alrededor de este concepto, como la destrucción de la voladura de los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania, una voladura que todo el mundo sabe quién la ha realizado y frente a la cual el gobierno alemán se ha mantenido en silencio, ha colaborado en la ocultación, ha ujú, aceptado la destrucción por parte de Occidente, por parte de esas élites occidentales, de unos canales, de esos gasoductos absolutamente esenciales para la economía alemana, ¿no? Bueno, pues ujú, todo esto ha generado un desasosiego creciente y una pérdida radical de confianza por parte de los ciudadanos alemanes en sus élites y, lógicamente, como consecuencia de esa pérdida radical de confianza, ¿hacia dónde? ¿Cómo se traslada en las elecciones? Pues se traslada hacia los grupos que se enfrentan al sistema por una vía o por otra, ¿no? Si los ujú, grupos tradicionales mayoritarios
que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pues realizan ese tipo de actuaciones, y también en Alemania están intentando arrastrar al país hacia una guerra mundial, pues lógicamente el voto se desplaza hacia, digamos, hacia las fuerzas de oposición. En el caso de Alemania han sido AfD, Alternativa por Alemania, desde el punto de vista popular o populista conservador, y muy importante en Alemania ha sido el despegue de una formación creada hace solo 6 meses, que ha tenido un 6% de los votos, el BSV, este grupo creado por Sarah Wagener, que es el grupo, vamos a decir, popular o populista de izquierda, que ya ha conseguido, digamos, destruir a lo que era Die Linke, al partido de izquierda, que como consecuencia también de su alineamiento con los partidos mayoritarios, pues ha visto destruida su base social, que se ha volcado hacia este nuevo grupo, y ya digo que en sus primeras elecciones han conseguido ya un 6%, pero además esto va a ser muy importante en estas elecciones regionales que se van a producir en lo que era Alemania Oriental. Este grupo tiene pesos muy fuertes del 15, del 20, del 25% en muchas regiones de Alemania Oriental. Y el peso entre los dos, entre Alternativa por Alemania y el BSV en estas regiones, es claramente mayoritario, claramente líder, ¿no? Vamos a ver cómo está esto en las siguientes elecciones. Pero estos movimientos que ya son tan populistas, populares, que ya son también, vamos a decir, de izquierda, como el PSV, pues previsiblemente van a tener un crecimiento mayor en los próximos años, con la referencia del BSV en Alemania, y también, por ejemplo, con la referencia del gobierno socialdemócrata de Eslovaquia. Todos sabemos lo que ha pasado con Robert Fico, y esto, el primer ministro de Eslovaquia, y esto no es casualidad, ¿no? Pero en los dos grupos están habiendo un frente popular o populista de izquierda que es, desde un punto de vista dialéctico, también una ruptura de esa lógica en la que los grandes partidos tradicionales nos quieren mantener. Bueno, este terremoto electoral en Francia y Alemania acelera el proceso para la renovación comunitaria. Bueno, yo eso no lo vería tan claro, ¿no? Porque, vamos a ver, a pesar de que esos grupos alternativos de conservadores, fundamentalmente, también de izquierda, crecen, los grupos tradicionales, socialistas o socialdemócratas, el Partido Popular Europeo y los liberales mantienen claramente la mayoría. Y estos grupos votan sistemáticamente lo mismo en los temas importantes. Con lo cual van a mantener una posición claramente defensiva y van a defender al sistema, porque estos grupos, de hecho, están allí para apoyar los intereses de las grandes corporaciones, nada más, ¿no? En otras circunstancias podremos pensar que por mero interés práctico, ante el ascenso de fuerzas alternativas, pues pensarían rápidamente en una reorganización de las cosas para adaptarse a esa situación y evitar dar más fuerza a esos movimientos alternativos. Pero ahora estamos en una posición de urgencia, de pánico de las élites corporativas geopolítico, y en esas circunstancias seguramente lo que van a hacer estas fuerzas es blindarse, ¿no? Van a adoptar las medidas necesarias, como vienen haciendo últimamente, por ejemplo, para impulsar la censura, ¿no? Para evitar contener el crecimiento de los movimientos alternativos, pero difícilmente van a apostar en este momento por una renovación a fondo de lo que son las estructuras europeas. Una renovación de la que se ha hablado desde hace mucho tiempo, pero de la que en los últimos años se había prescindido ya totalmente. Por ejemplo, una renovación democrática. Se había dicho, bueno, es que esas estructuras europeas
toman cada vez más decisiones, no el Parlamento, que tiene competencias limitadas, sino el Consejo, la Comisión, etcétera, toman cada vez más decisiones, pero unos dicen que no son democráticas, pero bueno, es una democracia demasiado indirecta, ¿no? Entonces, por la dimensión que tiene Europa y el peso de esas decisiones, habría que ir a elecciones directas de tipo presidencial, como en Estados Unidos o en Rusia, por ejemplo, que de alguna forma relacionaran el poder de Bruselas con el voto popular de forma más directa, ¿no? Pero esto de lo que se hablaba constantemente en los años 90, principios del siglo XXI, se dejó de hablar. Simplemente se ha mantenido el status quo dentro de ese excesivo consenso de las grandes fuerzas que en realidad, ya digo, responden a los mismos intereses, se llevan a sí mismos de izquierda, derecha y centro, pero esto es absolutamente falso. Lamentablemente no parece que se esté pensando en un cambio en las estructuras para atender los intereses de los ciudadanos. En todo caso, se pensará en un mayor, por lo menos a corto plazo, ¿no? En un mayor blindaje, ¿no? En blindar las estructuras europeas para defenderlas frente a posibles riesgos internos o externos. Bueno, otro punto es quién gobernará la Unión Europea y a qué precio. Bueno, yo creo que esto es más o menos en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? Pues quién gobernará la Unión Europea, pues los que la han gobernado hasta ahora, simplemente, ¿no? Ahí no va a haber cambios. Sea von der Leyen o sea otra persona, pero van a ser personas de la confianza corporativa. Esas grandes corporaciones que a través de los grupos mayoritarios, en principio el primero de ellos ha sido el Partido Popular, pero lo va a hacer con el apoyo del Grupo Socialdemócrata y del Grupo Liberal, y entre esos tres grupos van a nombrar o a von der Leyen o a otra persona de su confianza. No es un momento, porque sí se ha hablado de la posibilidad de un acuerdo entre el Partido Popular y una parte de esas fuerzas conservadoras, populistas, porque estas fuerzas conservadoras populistas también están divididas, ¿no? Sobre todo en relación con su posicionamiento frente a los países emergentes, ¿no? Y esto es lo que nos revela también que esta es la cuestión clave, ¿no? Y no tanto esos conceptos de derecha, izquierda, centro, extrema izquierda, extrema derecha, ¿no? Pero se ha hablado de la posibilidad de un pacto entre el Partido Popular y un segmento atlantista, el segmento atlantista de esas fuerzas populistas, pero bueno, no lo veo muy claro, porque esto no sé hasta qué punto creo que ese segmento no está suficientemente controlado como para ser de, digamos, suficiente garantía de estabilidad para el gobierno de la Comisión Europea. Yo creo que probablemente continuarán en la línea de los últimos años con una persona de confianza del Grupo Popular y con el apoyo del Grupo Socialdemócrata y del Grupo Liberal. Bueno, Rocane, ya llevamos un tiempo. 48, 50 minutos, pues si te parece, por ahora lo dejamos ahí. Hay muchos otros temas que podemos comentar en otro programa. Pero bueno, ya sabéis lo que hemos dicho, ¿no? Nuestro punto de partida es que somos, en el CAI Center, en el CAI Group, somos analistas, no somos agentes políticos. Esto quiere decir que hablamos de lo que hemos analizado, de lo que sabemos, y nuestro deber es no responder a lo que no sabemos o transmitir dudas cuando tenemos dudas, ¿no? Por otro lado, pues, si queréis ayudarnos, ya sabéis, en este momento, pues quizás la forma más directa y sin ningún coste para vosotros es que os suscribáis al canal de YouTube, hacer clic en suscripción, sin más, ¿no? Y bueno, pues creo que no hay nada más. Rocane, pues muchas gracias por tu colaboración y si te parece, pues lo dejamos aquí. Gracias a ti, Adrián. De acuerdo. Y gracias a los que nos escuchan.